Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde te estés incorporando hoy. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes, comunidad de comunicación espiritual. Me encanta saludarlos, estar nuevamente compartiendo con ustedes conocimiento, trayendo gente que viene a abrirnos más nuestra mente, nuestra conciencia. Me encanta saludarlos, brindarles un nuevo programa en donde vamos a también trabajar más temas de evolución. Por favor, cuéntenme, mira, desde Orlando, Florida, cuéntenme desde dónde están conectando, desde Colombia. Un saludo para la gente de Colombia, de Orlando, Florida. Es un placer para mí que se estén conectando a este momento, a este directo, desde Bogotá, Colombia, desde Magallanes, Chile. Un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy vamos a tener un tema maravilloso, fantástico. Yo sé que a muchos nos genera curiosidad. Desde Madrid, España, un saludo para todos, desde Chile nuevamente. Bueno, como les comentaba, esta noche, tarde, día, vamos a hablar sobre los ángeles. A lo mejor algunos creen en ellos, a lo mejor otros no tanto. Pero hoy vamos a descubrir cómo podemos trabajar con ellos, cómo pueden trabajar con nosotros para nuestra propia evolución. Desde tiempos inmemorables, los ángeles siempre han sido como esos mensajeros divinos, esos mensajeros que se conectan con la fuente, con la divinidad. Ellos siempre se han manifestado desde todos los aspectos, tanto personales, espirituales, físicos, dándonos mensajes, dándonos señales cuando las pedimos o cuando realmente las necesitamos. Los ángeles han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Estamos hablando de culturas ancestrales, como como la religión sumeria, como la religión egipcia. Es verdad que ellos no tenían como tal ángeles, pero sí se representaban en sus panteones. Por ejemplo, los sumerios tenían una hermosa representación de un humano con alas. No era un ángel como tal, pero así era como lo representaban. Los egipcios no tenían ángeles tampoco, pero lo representaban a través de la diosa, por ejemplo, Nut e Isis, que también eran diosas aladas. Hablamos también de las religiones griegas y romanas, que para ellos lo representaban con Nike, que era una diosa alada, y su hijo Eros, que luego vinimos a conocerlo como Cupido, que es un ser alado también. Estamos hablando de religiones como la budista, la hinduista, donde tienen conceptos de los seres iluminados, y pues por lo menos en la religión hinduista, trabajan con los seres iluminados, haciendo referencia a los ángeles con los coros celestiales. Bueno, podríamos aquí extendernos, pero para eso he traído un invitado maravilloso. Nuestro invitado de hoy se llama Kevin Alexander. Él es, desde joven, desde los 17 años, sintió ese llamado espiritual, empezó a trabajar con la numerología, con el tarot, con el tema angelical. Y hoy ha venido a contarnos toda esta profundidad de tema que es increíble, ya lo tenemos por aquí. Sin más preámbulo, lo vamos a invitar para que hablemos con él sobre nuestros seres angelicales. Vamos a ver si se incorpora con nosotros. Y bueno, les sigo comentando. Él ha trabajado trabaja hoy en día como canalizador angelical. Él tiene ahora mismo pues cursos, talleres en donde sigue transmitiendo esta información, en donde sigue trabajando con todos estos temas angélicos. Ahora mismo reside en Alemania, pero desde muy muy pequeño ha sentido esa conexión, esas manifestaciones. Y vamos a ver si se incorpora. Ya le hemos enviado la invitación, démosle unos segunditos que a veces suelen tardar en llegar. A ver si se incorpora con nosotros para que sigamos descubriendo este tema que toda la vida ha estado junto a nosotros en las diferentes culturas, en las diferentes etapas de la existencia del hombre. Y pues no solamente lo hemos relacionado pues a la religión católica, a la judía, a la islámica, sino que también lo podemos relacionar pues de los principios de los tiempos. A ver, que estamos teniendo aquí una pequeña dificultad porque no es capaz de... Hola, Almu. Bienvenida. Nos descubre... ¡Ay, por fin!
Bien, Maravilloso, ¿cómo estás? gracias a Bienvenido. Dios, muy bien. Bueno, finalmente ya pudimos conectar. Para mí es un placer tenerte aquí con nosotros en Comunicación Espiritual, querido Alex. A mí también es todo un placer. Muchísimas gracias por la invitación. No, 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 para nosotros es, mira, todos están ya muy bien felices de que te hayas podido unir porque tienen muchísimas ganas de escucharte, de seguir aprendiendo cosas sobre los ángeles. Les estaba contando un poquito sobre tu camino espiritual, que desde muy joven, desde los 17 años, empezaste con esta conexión, este llamado. Cuéntanos brevemente así, para que ellos sepan cómo fue esa primera conexión o ese primer vínculo que tuviste tú con los ángeles. Bueno, fíjate, desde que estaba muy pequeño, recuerdo que cuando todavía dormía en la habitación de mis padres, yo Sí, siempre veía lucecitas y cosas así, pero yo no sabía de qué se trataba. De hecho, me hacía la mente de que era, no sé, algún juguete de alguna película, alguna cosa que yo había visto y sí, jugaba con eso, ¿no? Ya luego que fui claro. creciendo, pues veía cositas así, no sabía realmente en qué me estaba metiendo hasta que cuando tenía 6 años aproximadamente vi la figura del Divino Niño, del Niño Jesús. Y Sí. bueno, fue algo que me impactó bastante y de hecho de eso también fue los recuerditos de la primera comunión. A partir de allí, pues siempre quise investigar, saber un poco más sobre todos estos temas espirituales y ya Se nos ha quedado congelado. ¿Me escuchas? Hola, me quedaste congelado. aquí Ahora sí te estamos. escucho. Sí, 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 te escucho perfecto. Tiene que ser mi teléfono que está ya dañándose, no sé. Bueno, entonces nos estabas contando que desde pequeño y en el momento de tus recuerdos de la primera comunión sentiste, bueno, empezaste a ver, a experimentar cosas y que no sabías no tenías muy claro qué era, ¿no? Es correcto, es correcto. Y a partir del 2014 más o menos que comencé yo a investigar mucho más sobre este tema espiritual. Sí, Bueno, la verdad, investigaba sobre mucho a nivel espiritual, no solamente a nivel de los ángeles, sino cualquier tipo de cosa que me encontrara a nivel claro, espiritual, porque he sido sí, siempre muy curioso. Y sí, eso también, por supuesto, es algo bastante positivo, ¿no? Cuando estamos allí curioseando, pero también positivo es cuando tenemos una persona que nos orienta, ¿no? Para claro, que nosotros no nos estemos inmiscuyendo en caminos equivocados. Hasta que, totalmente. bueno, di con lo que era el tema del tarot y allí me preparé mucho más en lo que era el tarot, la numerología, la angelología, etcétera, etcétera. Y fue donde yo tenía muchas más experiencias y a partir del 2016 fue cuando ya tuve la experiencia así como más al 100%, más cerca al 100% Sí, con los ángeles, donde ya podía verlos, donde ya podía escucharlos, donde ya podía interactuar con ellos. Y bueno, fue bastante genial. Al principio, como yo estaba muy joven, pues así pequeño, le decía a mis sí, compañeros allí, oye, mira, estoy teniendo este tipo de experiencia. Me decían que yo lo que estaba era loco. Entonces, al hombre, principio uno sí. se siente como un poco mal, ¿no? Cuando le dicen así, porque no le creen a uno pues rápidamente decidí ya no compartir mi experiencia con personas que no estaban en la misma vibración que yo y Sí. continué con lo mío. No me quedé atrás, sino que básicamente continué con lo mío, seguí estudiando, seguí formándome también para que de esa forma una persona preparada me ayudara a encaminarme y a forjar pues lo que hoy en día tengo. Claro, claro, por supuesto, porque al final, bueno, lo que tuviste fue el despertar espiritual y es lo que nos pasa a todos, ¿no? Tenemos ese despertar, la Correcto. gente no lo comprende, empiezas a generar otro tipo de vibraciones y empiezas a abrir tu canal digamos, de conciencia, ¿no? De ese permitirte sentir, experimentar y bueno, que lo hiciste de la mano de una guía. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo es eso de que, listo, empiezas a ver cosas, empiezas a comunicarte con ellos? ¿Cómo has sentido tú que realmente son ellos y a lo mejor no es un engaño de tu mente o que viene, no sé, cosas de nuestra vida que a veces no nos permiten ver y tener esa claridad que realmente estamos conectando con ellos? Sí, bueno, es una pregunta bastante interesante porque muchas personas también la hacen, ¿no? Y es algo bastante recurrente y por supuesto es importante tener ese discernimiento, ¿no? Básicamente, cuando nosotros estamos en conexión real con la energía angelical, al principio cuando somos primerizos, pues de toda esta energía, sentimos una energía muy suprema, una energía muy grande que conecta obviamente con lo que es la parte del amor.
A muchos que tengan muchas cosas guardadas en su interior, va a haber muchos movimientos emocionales que lo que va a hacer es limpiarles y luego de ello van a sentir una paz total. Cuando son producto de nuestra imaginación o de repente cosas que nosotros mismos estamos creando porque anhelamos esa conexión y estamos como mintiéndonos a nosotros mismos, ¿vale? Básicamente no vamos a sentir esa paz. Es como tratar de sentirnos bien, pero no llegamos a ese éxtasis. Cuando nosotros realmente estamos en conexión con ellos, realmente lo estamos viendo o sintiendo, ¿vale? Sentimos una paz muy, muy grande, un amor muy grande y también, por supuesto, nos dicen cosas que no tienen nada que ver como a nosotros hablamos o a lo que nosotros comúnmente pensamos, ¿vale? Claro. Es algo cuando es parecido como cuando nosotros reflexionamos, que allí básicamente también tenemos una conexión bastante interesante con nuestro yo superior e inclusive también, por supuesto, con nuestro Cristo interno o el Padre Celestial, como quieren llamarle, ¿vale? Mm, Que es donde tenemos respuestas un poco más elevadas. Nosotros decimos, ¿de dónde yo sabía esto? claro. Entonces, básicamente es allí donde tenemos esas respuestas, es donde tenemos esas conexiones. Claro, claro que sí. Igual dices algo muy particular, que es cuando empiezas a ver, a percibir que mucha gente hoy en día cree que solamente son los pocos, algunos iluminados que tienen esa habilidad, pero realmente está en todos nosotros, ¿no? Sí, sí, básicamente, fíjate, yo lo he canalizado de la siguiente manera para tratar de explicarlo y que se pueda entender. Sí. Existen, vamos a decir, dos tipos de canalizadores, ¿no? Ujú. Canalizadores que básicamente lo que hacen es recibir un mensaje para compartirlo a una masa de personas, una cantidad de personas para poder guiarlos, etcétera, ¿vale? Y la otra parte, los segundos canalizadores son pues todo el mundo, ¿no? Básicamente todos podemos recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque todos somos hijos del mismo, por consiguiente somos co-creadores, así que básicamente tenemos que crear esa situación. Tenemos que prepararnos, ¿ok? Recordar nuestros dones y conectarnos nuevamente con esa fuente divina, que es de la creación. Por consiguiente, siempre vamos a estar teniendo también ese mensaje de arriba, ¿no? Ese CPU que tiene toda la información allí. Sí, claro Y que sí. básicamente tenemos que saber dónde conectar nuestro USB, ¿no? Entonces, Exacto, de esa sí. manera vamos a recibir siempre el mensaje. Pero siempre, pues como digo, existe la persona que recibe el mensaje, quizás lo comparta para quienes estén alrededor, y existe la otra persona que como misión tiene compartir el mensaje para muchos y poder guiarlos en determinados caminos, ¿no? Por decirlo de esta manera. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Igual de todas maneras, cuando tú hablas de canalizar la información, de conectarte con los ángeles, ¿realmente hay algún protocolo o sencillamente, a ver, yo amo los ángeles, me conecto hablando con ellos directamente como si fueran mis mejores amigos, pero bueno, tú que llevas tantos años de experiencia, ¿tú crees que hay algún protocolo que se deba seguir o sencillamente es abrir tu corazón a recibir esa información? ¿Cómo lo explicarías tú para aquellos que son Podemos nuevos seguir, en este mundo? sí, podemos seguir diferentes formas de, digamos, de ejercicios de conexión, porque Ujú. básicamente tenemos que limpiar ese canal, tenemos que Sí, limpiar esa señal y pues para que al final podamos abrirnos al 100% a recibir y a compartir pues esta energía, ¿no? Este dar y sí. recibir y tener este equilibrio de información. Básicamente yo siempre les pido a las personas o le digo pues a las personas que empiecen a través de la meditación y la oración de manera simultánea. ¿Por qué? Porque básicamente a través de la oración dejan fluir todas las palabras desde su interior, sin leer, sin estar aprendiéndose algo, sino que básicamente es dejar fluir todo lo que hay dentro de sí. Con esto, pues estamos haciendo un trabajo también bastante interesante que es sacar todo lo que podemos tener dentro de nosotros para Ujú. quedarnos, digamos, como con ese espacio ya disponible para recibir entonces la respuesta. Y la meditación es la que nos va a ayudar a conectarnos cada vez más con esos grandes niveles espirituales y a reconocer también nuestras energías, ya sea conectando más allá del estado alfa, cuando conectamos con el delta, el estado tita, etcétera, para que de esa manera también podamos reconocer un poco más allá. Una vez que la persona tenga digamos, esa herramienta bien fortificada que es callar la mente, mantenerla en blanco, básicamente allí entonces podemos realmente escuchar ese mensaje del cielo, podemos tener esa interacción. Porque de lo contrario, estamos nosotros siempre autosaboteándonos. A veces no nos damos cuenta porque ya es algo muy común, toda la vida autosaboteándonos y ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces, cuando estamos ya en un cierto nivel de meditación, reconocemos cuando nuestra voz tenemos que apagarla o Sí, cuando podemos permitirle que nos hable, ¿no? Entonces, sí. básicamente, cuando vamos a conectarnos con los ángeles, apagamos esa vocecita y encendemos el canal de, digamos, a nivel angelical.
Claro, claro, por supuesto. Igual de todas maneras, cuando hablamos de oración, siempre, como la gran mayoría de personas la asocian siempre pues a la religión, ¿no? De las típicas oraciones que nos enseñaron de pequeños los que crecieron con los católicos, los cristianos, bueno, pero realmente la oración no va ligada a la religión, si a lo mejor alguien no es religioso, puede también manifestar una oración que venga desde su corazón, ¿no? Digamos, como manifestando esas peticiones o ese sentimiento de amor que dices tú a través de la palabra, ¿no? O del pensamiento, que tampoco tiene que ser a viva voz, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, muchas personas también me preguntan qué religión soy y pues venga, mi religión es el amor o la comunión con Dios, Exacto. básicamente porque, bueno, he encontrado ciertas cositas que me han hecho decidir lo que he decidido. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Y es totalmente válido porque al final, lo que comentaba yo al principio, Los Ángeles realmente no son algo de ahora, o sea, viene de tiempos antiguos y ha estado presente en todos los tipos de religiones de mil formas, ¿no? De mil maneras. Entonces no hay que clasificarlos de que si no soy católico y no soy de tal religión, entonces no puedo sentir esa presencia, no puedo conectar con ellos. Pero bueno, ¿cómo puedo yo, o sea, ya, conecto con ellos, pero cuando intento conectar con ellos y si no se meditaron, estas prácticas de meditación, de acallar la mente, no se me dan bien, aún así puedo intentar conectar con ellos. Sí, pero siempre es importante que busquemos de elevar nuestra frecuencia también. Es Claro, como buscar de enviar un mensaje en un lugar donde tenemos una sola barrita. Con suerte en algún momento sí, se enviará, pero hay que tener mucha paciencia. Que claro, es lo ideal? Buscar esas otras barritas, tenerlo al máximo. Entonces, básicamente nosotros si estamos dándonos cuenta que aún nos cuesta conectarnos, pues tenemos que seguir en ese trabajo espiritual, en esa evolución espiritual, para entonces ya no tener ningún tipo de trabajo para conectarnos, sino básicamente hacerlo de una forma rápida y sencilla. Que sea claro, algo normal, que tú simplemente respires, te concentres y listo, ya estés en línea. claro, claro, por supuesto. Y, por ejemplo, tú que, bueno, que has ya trabajado con Los Ángeles, ¿existen las clasificaciones? Porque, claro, tú te pones a investigar y, bueno, ya sabes que en este mundo hay un montón de información y los categorizan. ¿Existe realmente esa categoría o realmente no? ¿Te refieres a lo que es, por ejemplo, ángeles, Sí, arcángeles? ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los tronos, las potestades, bueno, todas estas Sí. categorías que son infinitas y que, bueno, que son maravillosas y que cada arcángel le pertenece a una dependiendo de su vibración y tal. ¿Eso realmente sí existe o realmente no? Sí, fíjate, se habla de ciertos coros angelicales que pertenecen Sí, a ciertos cielos, ¿vale? O niveles en el cielo. Esto, por supuesto, siempre es una metáfora para llegar a un fin energético, dependiendo claro. del plano astral en el cual se encuentre, ¿no? Básicamente, esto es clasificado de esta manera, ya que cada uno de estas, vamos a decir, de estas energías, como la conocemos, bien sea Sí, en el primer coro, por ejemplo, tenemos, en la primera tríada angelical tenemos a los querubines, a los serafines y a los tronos. Y allí se habla pues de esa energía que está aún mucho más arraigada en lo que es la parte, digamos, de la creación, o el Padre sí. Celestial, Dios, universo, etcétera, ¿vale? Ujú. Y de ahí para abajo entonces se van desarrollando otro tipo de coros angelicales que son básicamente aquellos que se manifiestan un poco más, ¿vale? Vale. Por ejemplo, de hecho, por ejemplo, los tronos o los serafines son energías que son muy difíciles de que se le manifiesten a todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente a personas que se le manifiestan es porque ya han tenido una conexión un poco más elevada o porque básicamente tenían un mensaje muy contundente que transmitirle, ¿vale? Eso nos Ujú. enseña también a nosotros saber más o menos en qué nivel espiritual estamos y a dónde también, por supuesto, deseamos conducir. Si Claro. hablamos ya netamente de lo que es la parte espiritual sin clasificar, pues vemos que en esa área etérica es un todo, pues estamos ya de igual forma en el mismo lugar, ni para la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, ya estamos, ya somos, Sí. ¿vale? Pero en estos niveles energéticos, ya sabiendo y teniendo en cuenta que estamos en este plano terrenal, tenemos que despertar, pues sí, tenemos esas clasificaciones en las cuales ya sabemos hasta dónde podemos llegar o hasta dónde deseamos llegar y también, por supuesto, en qué nivel estamos actualmente. Claro, claro, por supuesto. Lo que tú dices es muy importante porque al final queremos nuestro ego, ¿no? Nuestro ego de ser humano quiere llegar al más llamado, al más deseado, ¿no? Pero hay que dar pequeños pasitos de bebé para poder avanzar, evolucionar y a medida que vas evolucionando tu frecuencia, pues llegas a esos, puedes llegar a esos niveles, como dices tú, ¿no? De energía. Bueno, y entonces cuando yo me conecto con mis ángeles en la meditación, ¿esto qué beneficios me puede traer a mí?
Es decir, vale, yo me Bueno, conecto con ellos, puedo recibir mensajes, pero ¿qué más beneficios me puede traer a mí a nivel de ser humano? sí, mira, cuando nosotros recibimos ya esa energía, bien sea a través de mensajes o simplemente la sensación de su presencia, para muchos, de repente si lo necesitan, porque ya los ángeles saben qué es lo que tú necesitas en el momento, para qué lo estás llamando y todo aquello, vamos a suponer una persona que tiene muchas heridas emocionales, al conectarnos con ellos, pues básicamente nos va a estar sanando. Muchos en su primer momento que se conectan a través de una meditación, una oración, etcétera, con la energía de los ángeles, se desbordan en lágrimas, comienzan a llorar, pero se sienten felices. Y es porque básicamente es como un inyectador a los ángeles dicen, bueno, vamos a sacar todo esto y vamos a vaciar todo lo que has tenido allí para dejar solamente el espacio de muchas energías positivas, de amor, de entusiasmo, felicidad, etcétera. ¿Vale? Sí, Allí pues estamos hablando en lo que es la parte de la sanación a nivel emocional. Para otros también, digamos, que tienen ciertas dificultades, ya lo han somatizado en el cuerpo físico, etcétera, conectarse con los ángeles también le puede estar añadiendo mucho más de salud, ¿vale? Pueden recuperarse, pueden sentirse mucho más o óptimos en lo que es la parte de la salud, tienen muchas más ganas de, no sé, salir a trotar, qué sé yo, y poco a poco pues van a ir absorbiendo también esa energía, vamos a decir, residual de parte de los ángeles, que nos van a ayudar a confortarnos. Y así pues una serie de cuestiones dependiendo también en cómo nosotros nos estemos conectando o qué es lo que estamos ahí vibrando en la carencia para que ellos vengan y nos ayuden a llenarla. claro, claro, por supuesto. O sea que al final nuestro trabajo energético influye mucho en cómo nos conectamos con ellos y en cómo ellos nos responden, ¿no? O sea que podríamos decir que, por ejemplo, en un nivel de sanación que hablabas tú, física o de pronto espiritual, también podríamos relacionarlo con un trabajo de pronto de nuestros chakras a nivel de sanación angelical y demás. Sí, claro, por supuesto. De hecho, también nos ayudan a equilibrarnos en estas energías, en estos puntos energéticos, los chakras. Y, por ejemplo, si tenemos ciertos bloqueos, nos ayudan a observar por qué esto se está bloqueando y cuál es la raíz del problema para que entonces podamos atacarla y sanarla, ¿no? Si Claro. de repente tenemos, vamos a suponer, el chakra coronilla allí un poco bloqueado y logramos conectarnos con ello, pues básicamente vamos a tener también ese tipo de revelaciones y puede que nos indiquen qué tipo de rituales debemos hacer o qué tipo de hábitos tenemos que hacer también para Claro. poder desbloquear esa área. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo se relaciona, por ejemplo, la numerología? Porque sé que eres numerólogo y claro, empezaste tu camino como tarotista, numerólogo, con la parte angelical. ¿Cómo se relacionan ahí los números y los ángeles? Que me genera mucha curiosidad. Sí, bueno, fíjate, esto es pues simple una asociación, ¿vale? Energética, bien teniendo en cuenta, digamos, el poder o el significado que tiene cada una de las numerologías, podemos conectarla también con la energía de un arcángel, ¿vale? Entonces, sabiendo lo que es la conexión, el significado que tiene cada uno de estos números, qué es lo que representan, pues básicamente es una conexión también con lo que es la parte arcangélica, podemos allí hacer, digamos, ese balance y pues lograr esa parte equitativa, ¿no? Entonces, Claro. básicamente de esa manera es que podemos conectarnos. Así también, por ejemplo, con el tarot, así también, por ejemplo, con las zonas en el momento de hacer un análisis de la morfopsicología, que es el estudio del rostro y, bueno, una cantidad de cositas analizándola al 100%. Pues maravilloso porque, o sea, realmente no es solamente conectar con ellos, hablar con ellos, llamarlos, aprenderse sus nombres, sino que tienen muchas posibilidades de darnos un beneficio, pues a nivel personal, espiritual y bueno, de todos nuestros campos o nuestros cuerpos etéricos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas sobre cómo te conectas con ellos y te ayudan a trabajar, el tema de invocarlos en momentos de emergencia, de crisis. Es decir, sencillamente yo pienso en uno de ellos, el que más me resuene y viene a mí, como a la velocidad del pensamiento. Sí, bueno, básicamente eso siempre funciona, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos tener ese apoyo angelical, algo está sucediendo, así como lo acabas de comentar, pues simplemente lo tenemos que pedir de corazón. ¿Qué pasa? Obviamente ellos siempre van a estar allí para ayudarnos, dependiendo también de cómo nosotros estemos vibrando, y cómo lo sentimos o simplemente no lo sentimos, ¿vale? Sí, ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, oye, mira, necesito la ayuda de los ángeles, estoy pidiendo y pidiendo, pero no siento su respuesta, no siento absolutamente nada. Tú que eres angiólogo, que trabajas con ellos, ayúdame con esto. Y es que básicamente la persona no está vibrando conforme a su petición. Entonces, quieren algo positivo, pero siguen conectados con lo negativo.
Entonces, si realmente quieren sentir la energía de los ángeles para poder tener el resultado que están solicitando, pues tienen que dejar esa cosa negativa a un lado y conectarse realmente con lo que su petición corresponde. Por ejemplo, estamos pasando por una situación que nos tiene muy agobiados, muy preocupados, pues simplemente tenemos que quitar ese pre de la palabra y quedarnos con ocupados, ¿vale? Y con esa energía, pues simplemente vamos a conectar entonces con esa parte arcangélica. Hay muchos también que preguntan, ya que quería añadir, que dicen, ajá, Kevin, si de repente estoy padeciendo de algo de salud, por ejemplo, pero el único arcángel que conocía era el arcángel Miguel y le pedía a él, ¿realmente me ayudará a sanar? Sí. ¿Por qué? Porque básicamente ellos no trabajan solo, primero. Segundo, siempre es una conexión de energía, ellos siempre están en todo momento, así que como es una energía que está en conexión con la creación, siempre van a estar dándonos esa respuesta. Claro que cada uno de ellos, dependiendo también, por supuesto, de las características que ya hemos conocido, pues Sí. esa es, digamos, como su tarea principal. Pero así como tú, como yo, como cualquiera, sabemos leer, sabemos escribir, pero quizás muchos son mejores al leer y otros son mejores en el momento de escribir. Sí, por supuesto. Simplemente. Por supuesto, mira, nos hacen una pregunta. ¿Cada persona tiene asignado un ángel específico o cómo sabes a qué ángel le puedes pedir ese apoyo y que pues obviamente venga con certeza? Mira, teníamos realmente más de un acompañamiento. Tenemos más de un ángel guardián, tenemos también arcángeles guía. Y esto lo podemos ver también, por ejemplo, con la numerología, ¿vale? Sí, Como digo, existen muchos tipos de energías angelicales que están con nosotros y lo podemos ver a través de la numerología, lo podemos ver a través también, por ejemplo, en internet tienen una lista ya de canalizadores que han colocado ángeles por fecha de nacimiento, ¿vale? Pero también, por ejemplo, podemos conectarnos a través de la meditación, pides que sea revelado ese nombre y allí podrías tener hasta un tercer nombre, ¿vale? sí, Hay muchas personas que el nombre que se le revela no es como un nombre angelical que ya conocemos, sino como un nombre común, ¿vale? Y sí. esto se da, lo he explicado en varias oportunidades, se da porque aquí estamos nosotros también para evolucionar. Llega un momento que ya hemos cumplido con todo lo que hemos tenido que cumplir, ya hemos evolucionado al 100%, unos van a hacer otras cosas y otros se quedan siendo como esos maestros, guías de luz de aquellos otros que todavía yacen en este plano en su evolución. Entonces, por ello que se nos conectan. De hecho, por ejemplo, los budistas no niegan la existencia de los ángeles, Ujú. pero ellos los llaman no ángeles, sino maestros ascendidos. Son Sí, sí. personas que llegaron a ese momento del paranirvana, rompieron la rueda del samsara y ahora están para ayudar al prójimo. Sí, de hecho, justamente el nombre, bueno, es un poco raro, pronto me equivoco al de pronunciarlo, pero se llaman bodhisattvas, o bueno, algo así, que hace Mm, referencia a los seres iluminados que acabas tú de mencionar, que sí, bueno, no los excluyen, pero sí que los reconocen pues con un nombre un poco más propio de ellos. Mira, exacto. nos pregunta Vanessa, ¿cómo saber el ángel al que tengo que pedir? Bueno, es un poco ya lo que has dicho, ¿no? Sencillamente con Sí, el que más resuene o a lo mejor no es necesario aprenderse todos los nombres de los ángeles y los arcángeles para escoger uno, sino con el que venga a tu mente, pienso yo, ¿no? claro, correcto. De hecho, bueno, muchas personas preguntan, ¿qué? ¿En cuántos ángeles existen? Al principio, cuando no tenemos conocimiento de esto, conocemos nada más al Arcángel Miguel o simplemente a cuatro o a tres. El Arcángel Miguel, Gabriel y Rafael. Podemos añadir también a Uriel, dependiendo también si estamos allí leyendo la Biblia, no los encontramos a ellos. Después, cuando estamos aprendiendo un poquito más, decimos, ah, solamente entonces hay 7 arcángeles, que va en Sí, conexión también con relación con los días. Pero realmente no, tenemos mucho más. Entonces decimos, ah, ok, entonces son 72 ángeles. No, tenemos mucho más todavía. Y son más y más y más y más que, venga, es difícil también recordarse tantos nombres así. sí, Pero sí. realmente sí, hay muchísimos, cada uno pues cumple, digamos, una tarea en específico. Obviamente nos puede ayudar para otras cositas. Como dije, no trabajan solo y es simplemente una gota del mar. Podemos Claro, conectarnos con ellos y pues básicamente al mismo tiempo estamos conectando con un todo. claro. Mira, nos preguntan, ¿cómo podría saber un mensaje de mi ángel guardián? O sea, aparte de nuestros ángeles y arcángeles, que bueno, que los hemos conocido de toda la vida, tenemos nuestro propio ángel guardián, ¿no? Sí, antes de venir a este mundo, a este cuerpo físico que obviamente conocemos, Sí. básicamente antes, justo antes, ya hemos conectado con nuestro ángel guardián. Es como decir, bueno, ve y yo desde acá te voy cuidando. Pero Sí. cuando llegamos aquí, obviamente, a medida como vamos creciendo, nos vamos poniendo un poco borrosos, no nos acordamos de nada
Y es tarea de nosotros, pues, ir evolucionando y despertando. Es como, por ejemplo, que nos manden a una misión y tiene allí en la torre de control aquel militar que nos va diciendo, oye, mira, métete por aquí, métete por allá. De repente llegamos a la Tierra, nos metimos en ese aparato, en este cuerpo físico, y perdimos un poco la señal. Ahora, parte de nosotros es volver a conectar con esa señal para Sí. continuar. Ese mensaje sí lo podemos recibir de parte de este ángel guardián. De hecho, pues como lo acabo de comentar, quizás pueda tener un nombre normal, común, o quizás tenga un nombre muy, muy particular. De hecho, Sí. pueda tener un nombre pues, o simplemente un arcángel o un ángel, ¿vale? La cuestión es cómo se revele en ese momento. Puedes hacerlo a través de una meditación y pedirle la revelación e incluso también pues el mensaje que tenga. Claro, claro. Mira, aquí nos preguntan qué dicen del cubo de Metatron. Bueno, el cubo de Metatron, bueno, esto vaya también relacionado con la geometría sagrada, ¿no? Al final de cómo se va manifestando todos estos temas espirituales y cómo se trabaja con la geometría, porque al final todo está conectado. Sí, sí. Bien, fíjate, lo del cubo de Metatron. Esta energía, bueno, ya conocemos Metatron, Metrimegistro, Enoch, X, ¿vale? Es una energía, ya hablando lo del cubo, que vamos a decir que él ha creado, ¿vale? Para englobar o encerrar todo lo que es el conocimiento de la vida, ¿vale? Sí. Allí nos muestra todo el conocimiento de la vida. Cada una de las esferas es parecido a lo que serían las esferas de la Sefirot, obviamente no es la Sefirot, ¿vale? Pero acá se hace una pequeña, digamos, relación con respecto a ello. O sea, el cubo de Metatron nos muestra lo que es el conocimiento de la vida, allí dentro de ello. También Ujú. el cubo de Metatron pues, nos puede proteger y también eliminar esas energías negativas que están siempre golpeando dentro de nosotros. Claro, claro, porque realmente Metatron, digamos que siempre se ha como clasificado como ese arcángel que está presente en esos momentos de evolución espiritual, ¿no? Como ese guía que nos va a permitir abrirnos paso a todo este camino y pues obviamente nuestra conciencia. Y te quería preguntar, cuando nosotros empezamos a percibir ya esos mensajes, a tener esa conexión, ¿cómo son esas señales físicas o de este plano que podemos decir, venga, que es que sí realmente es mi ángel o que sí se están conectando conmigo o me están dando respuesta o a ese mensaje o esa señal que pedí? Mira, son varias formas, son de varias formas. Por ejemplo, podemos recibir plumas, pero no en un lugar donde, mira, hay muchas aves y obviamente vamos a encontrar una pluma, como mínimo. Sí. Tiene que ser en un lugar donde sea muy difícil ver palomas, aves, pues por allí, en tu hogar, y de repente tenías las ventanas cerradas o abiertas, lo que sea, pero de repente en tu hogar encontraste una pluma, ibas caminando y de repente te cayó una pluma, ¿vale? Y la pudiste percibir cuando viste hacia arriba, no hay nada volando. Eso también puede ser una señal de tu ángel. Además, también, por ejemplo, bueno, cuando estamos soñando, estamos allí todo dormido a través de la numerología o a través de los colores. El color que predomina más en un escenario de un sueño también tiene esa relación con ese ángel, ¿vale? O con también, de cierta forma, con las emociones. Depende también de cómo estemos aspectados allí en el sueño. Por Claro. otro lado, por ejemplo, si nosotros queremos una señal de nuestro ángel y de repente volteamos y encontramos algo que esté en relación con ellos, de repente que iba pasando un nombre de una persona que llamaron a alguien, hey Miguel, o algo así, por ejemplo, ¿vale? Sí. Súper fortuito, ¿bien? Tiene que ver allí esa conexión con ese mensaje. Y por ejemplo, cuando tú le pides una señal, oye, mira, dame una señal de que estoy conectándome contigo, de que te estoy escuchando, lo que sea. De repente ellos van a tratar de manifestarse de la forma en cómo tú puedas realmente comprenderla, ¿vale? Claro. Puedas sentir un escalofrío específicamente en un lugar, puedas sentir un abrazo, puedas sentir algo. Y de hecho, por ejemplo, me pasó en estos días, yo estaba sentado en el salón, Sí. todavía estoy estudiando alemán, entonces yo estaba ahí sentado en el salón y digo, wow, se hace tarde, el profesor no ha llegado. Entonces le pregunto a la cajilla fiel, más o menos por dónde está el profesor. Entonces me está relatando, no, ya está en la esquina, viene caminando, ya abrió la puerta. Y escuché de repente la voz del profesor y no es posible, qué locura. Bueno, no, claro que es posible, o sea, es que Claro, claro, realmente una para... expresión. No, 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 por supuesto que al final tú siempre, como ser humano, te cuestionas, ay, que no, mi mente me está engañando, están viniendo a mí pensamientos así de la nada, pero al contrario, cuando esos pensamientos te hablan así tan rápido es cuando son ellos los que se están manifestando, o bueno, o tus seres de luz, o tus maestros ascendidos, o todas esas presencias divinas que siempre te acompañan, ¿no? Es correcto, es correcto. Y es Maravilloso. maravilloso también.
Claro, por supuesto, es que al final, es que, bueno, mira, de hecho aquí nos dice, cruzando la puerta violeta, nuestra querida Ima, dice, conmigo se comunican con los números, un trato de, bueno, de entenderlos o descifrarlos y las plumas también las recibo. Mira, aquí nos preguntan algo pues bastante curioso. ¿Nos puedes recomendar uno o un par de libros para entrar en este mundo de Los Ángeles? Bueno, mira, yo me leí solamente un libro angelical. Sí. No me acuerdo cómo era su nombre, creo que era Pon a Los Ángeles a trabajar, algo así. Y Ujú. bueno, también puedo hablarte, por ejemplo, de mi libro, ¿vale? El canalizado, Un ángel habla. Oh, maravilloso. Cuéntanos de tu libro, por favor. Bueno, este libro lo escribí yo en el 2017 con 21 capítulos, donde toda la información es canalizada. Te habla, pues, con respecto al amor, la felicidad, te habla con respecto a la comprensión de estos temas a nivel de la espiritualidad o religiones. Te habla también muchas cosas que nos preguntamos, el por qué estoy Sí. aquí, ¿vale? Y bueno, un paseo muy, muy interesante a nivel espiritual, en conexión también, por supuesto, con los ángeles. Ah, maravilloso. ¿Cómo se llama tu libro para que todos sepan y de pronto Un lo ángel busquen? Mira, precioso, me encanta. Qué ilustración tan bella. Gracias. Increíble. No, está precioso, por supuesto. Bueno, y hablando bueno, de todo este tema de que de la ayuda espiritual que nos pueden dar, de la conexión, ¿tú qué crees que es lo que más aportan? Es decir, aparte del tema de la sanación y de la evolución, eh, tú que eres ya, digamos, un maestro, porque al final tú ya trabajas como maestro, como dando charlas, dando conocimiento, ¿ellos te abren las puertas de todo realmente? O sea, es decir, todo lo que tú quieras se te ha dado, como dicen por ahí. Claro, claro, por supuesto. Es como de repente, vamos a dar este ejemplo, vamos a ver si este ejemplo lo logro conectar bien. Fíjate, tenemos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El Sí, Padre Celestial ha co-creado otras energías. Supongamos que estas energías, llamadas los ángeles, son como esos tíos que nosotros le sí, pedimos ayuda. Estos angelitos siempre nos van a estar ayudando a conectarnos con nuestro Padre. Entonces es como que de repente si nosotros no sabemos conectar con Dios todavía, pero sí con ellos, estamos trabajando obviamente en nuestra evolución y le estamos haciendo esa petición al cielo de lo que deseamos. Sabiendo que nosotros somos hijos de aquel abundante, del Creador, sí, y que somos creados en imagen y semejanza, por consiguiente somos co-creadores en este pedacito de tierra, sí. ¿vale? Podemos obviamente ser abundantes como deseamos. Entonces nuestra vibración tiene que estar tan alto también como nuestros deseos. Y Wow. allí, de esa misma forma, nos impulsamos, nos catapultamos también con los ángeles. Entonces, básicamente los ángeles, nuestros tíos allí, nos van a estar ayudando a conectarnos con el Padre Celestial para dar entonces con esa puerta. Dice, toca la puerta y se te abrirá. Entonces, básicamente ellos nos van a ayudar a que lleguemos a esa puerta para tocar y que el Padre Celestial nos abra. En ese momento, pues metafóricamente hablando, es cuando ya tenemos esa puerta abierta de la abundancia. Que también puede sonar un tanto raro del ejemplo que he dado, que es a nivel interior. Tenemos que conectar con esa fuente infinita que hay dentro de nosotros, ¿vale? Para entonces abrir esa puerta y que la bendición esté allí para cada uno de nosotros. Entonces las personas a veces pues se conectan con los ángeles a pedirle nada más a nivel material, pero podemos pedirle de todo, ¿vale? Y la cuestión no es solamente pedir y ya está, y me acuesto y ya está, no, es pedir y trabajar, es un 50-50, por decirlo de esta Claro, manera. claro, También claro, tenemos, digamos, esos regalos del cielo y es porque nuestra vibración siempre está allí acorde también a lo que estamos pidiendo. Siempre sí. estamos resonando en lo que es la abundancia, por consiguiente siempre vamos a ser abundantes y nos van a estar lloviendo bendiciones, porque eso es lo que es la abundancia. Y vamos a estar también, por supuesto, conectándonos de una forma, siendo abundantes, ¿vale? Siendo bendecidos para bendecir. Claro, claro, por supuesto. O sea, es increíble todas las maravillas que podemos hacer a través de la conexión angelical. Yo te hago una pregunta. Cuando tú conectas con ellos, ¿tú los ves con alas o sin alas? Eso, mira, te lo puedo responder rapidito. En el sentido de que como ellos no tienen cuerpo, ¿vale? Ellos Sí, no tienen cuerpo físico, ellos se manifiestan de la forma en como nosotros estemos preparados para ver. claro, Hay unos que simplemente ven semblante, hay otros que lo único que ven obviamente son alitas y luz. Hay otros que lo pueden ver dependiendo cómo lo ven en las ilustraciones en internet, etcétera. A mí en claro. lo particular, pues se me han presentado de todas estas formas. Como te dije al principio, cuando era niño eran lucecitas. Luego, como mi cerebro era que lo tenía en la mente, que era
ángeles así, pues como en las fotos y todo aquello, y luego ya Sí. lo podía ver como cualquier persona, en una energía, una cuestión allí que no podía ver pero podía sentir, o sea, de muchas formas he tenido manifestaciones con ello. Y lo más hermoso es que, por ejemplo, es como, no sé cómo se llama esto, pero hay cositas de plástico que tú lo pones de este lado y ves una imagen y haces así y la ves otra imagen, ¿vale? Ah, sí, sí. Entonces, básicamente eso me ha pasado cuando veo los ángeles guardianes de las personas que van caminando allí al lado y es algo súper genial. Entonces, lo he visto con alas, lo he visto sin alas, ¿vale? La cuestión es que siempre están allí, es algo que me encanta también. Maravilloso, o sea, es increíble esa conexión tan fuerte que has creado con ellos y que bueno, y que la expandes al mundo es algo bueno de admirar porque es un trabajo difícil, no es fácil compartir esta información porque hay gente que no está pues todavía preparada para abrirse a este mundo tan espiritual, porque realmente es bastante espiritual lo que haces y lo que trabajas y pues es de admirar todo tu conocimiento. Aquí la gente está encantadísima contigo y preguntando un montón. Bueno, todos comentan que encuentran plumas, secuencias numéricas, que están viendo mucho el 11-11, que bueno, que quién les quiere decir, pero claro, lo que te decía, el tema de la numerología, los números espejos, pues siempre lo hemos relacionado pues a nuestros seres de luz, ¿no? Es correcto, es correcto. Y bueno, todo tiene una correlación con el todo, ¿no? Sí, Básicamente. Es como, por ejemplo, cuando nos conectamos con la numerología o con el tarot para dar una información, en ambas vamos a encontrar la respuesta. Por ejemplo, ese 11-11 se ha hablado muchísimo de ello, ha sido muy, sí, muy famoso. Desde que yo empecé en este mundo espiritual en 2014 hasta ahora, todavía sigo escuchando que muchas personas lo están teniendo allí un trending. Básicamente este 11-11 le llega a la persona cuando el universo le está diciendo, estás despertando, es el momento que termines ese salto cuántico, ¿no? Ese despertar. Y para explicar un poco ese salto cuántico, no es simplemente la palabra, como mucha gente dice, no, un salto cuántico, un salto cuántico. Básicamente se le da este concepto porque a nivel cuántico los átomos están de una manera y de repente sin un patrón cambian, así sin más, ¿vale? Ese salto cuántico que nosotros tenemos que hacer a nivel espiritual es realmente ese despertar. Es como cuando abres los ojos de una vez, no de a poquito, sino de una vez, ¿vale? Y te encaminas por ello. El 11-11, el universo está indicando, estás en el camino correcto, ahora termina de despertar. claro, claro, wow, increíble. Porque siempre yo había escuchado, bueno, lo que tú dices del 11-11, pero que a medida que, por ejemplo, veías el uno, bueno, el 111, que significaban los ángeles, que a medida que ibas viendo más números, iban significando pues una categoría más arriba. Entonces, no sé, siempre me he quedado con esa duda, ¿eso es así o realmente no? Bueno, básicamente no me he conectado de esa manera. Como yo soy numerólogo, también trato de conectarme con el significado de la numerología. Dependiendo de la repetición del número, puedo Sí, sacar yo un significado de ello y también, por ejemplo, de cómo esté. Cuando claro. hablamos de 11-11, no es lo mismo que 1111. De hecho, el 1111 es un código sagrado para conectarnos con Dios, por ejemplo. Si vemos el 1111, es un claro, claro mensaje de que tenemos que conectarnos directamente con Él. Algún mensaje vamos a recibir de allí, ¿no? Pero cuando es 11-11 dividido por una coma, un punto, lo mismo aquí al lado de otra casa o qué sé yo, ¿vale? Allí entonces es un claro mensaje de que estás en el camino correcto del despertar de conciencia, el despertar espiritual. Maravilloso, maravilloso. Tenemos que compartir más información sobre la numerología porque me has dejado con muchas dudas. Bueno, y estás haciendo unos talleres ahora sobre temas de numerología, sobre toda esta cuestión, ¿no? Sí, de hecho, ahorita no me acuerdo las fechas, la tengo por allí montada en el Instagram, en los posts. Sí, Tenemos uno de, por ejemplo, el Año Nuevo Chino, el Conejo de Agua, un evento especial. Tenemos también el evento especial de la numerología, que está titulado Año Nuevo, Numerología Nueva. Pienso sí. viendo, pues, este año es numerología 7, un número bastante interesante de Y bastante relaciones. potente, ¿no? Sí, bastante fuerte a nivel espiritual. Tenemos también otro evento que se llama Libérate de la culpa para aquellas personas que ya es el momento de soltar todo ese peso encima, ser realmente responsable de sus acciones y no asumir culpas o responsabilidades ajenas, aprender a colocar también unas barreras ante cualquier persona que quiera lanzarnos las culpas. Y también tenemos otro evento que se llama Mi Cielo, es una conexión interesante con el cielo, una comprensión de la evolución de la vida misma en el sentido cuando partimos, cuando dejamos ya este recinto, aquellos familiares que han dejado este plano terrenal y cómo conectarnos con ellos a través de la energía, por ejemplo, del arcángel Azrael.
Sí, que es el que nos acompaña en esos momentos de partir o de trascender, básicamente, ¿no? Es correcto. Al otro velo, al otro lado del velo, más bien. Pues mi querido Kevin, ha sido un placer para mí tenerte aquí, eh, compartiendo esta información tan, no sé cómo explicarlo, tan amorosa, tan vibrante, porque bueno, todos los que están aquí han compartido también este momento y bueno, han estado escribiendo, pero se nos han perdido varios comentarios porque se unen y se unen. Sí. Pero quiero agradecerte infinitamente por haber participado con nosotros aquí en Comunicación Espiritual, por darnos la oportunidad de compartir esta información contigo. No, muchísimas gracias, de verdad. Estoy 100% y más del 100% agradecido por tu invitación, que bueno, de No. manera espontánea me escribiste y bueno, claro que sí. Siempre diré que sí en lo que es el compartir de este conocimiento espiritual. Estamos pues siempre allí para ayudarnos entre nosotros, ayudar también, por supuesto, a todas las personas que están buscando de ese fruto del amor, ese fruto de la espiritualidad, crecer, alimentarse con todo esto. De verdad agradecido por la participación de todas las personas que estuvieron acá y también, como lo dije, por tu invitación. No, para mí ha sido un honor tenerte entre nosotros. Espero que no sea la última vez que te veamos por aquí compartiendo información, expandiendo conciencia, expandiendo conocimiento, porque el objetivo de esta comunidad de comunicación espiritual es ese, comunicar, permitirle a las personas que se conectan con nosotros ver las cosas desde otro punto de vista, porque cuando cambias tu perspectiva, pues cambia tu entorno, ¿no? Así Es que correcto. mi querido Kevin, te mando un abrazo muy grande, inmensamente agradecida por estar contigo esta noche, esta tarde o este día, porque hay muchas personas que se nos conectaron de diferentes partes del mundo. Y pues nada, a todos los que se han conectado, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir sus experiencias, por hacernos tantas preguntas tan maravillosas. Esperamos que hayan podido enriquecerse un poquito más con toda esta información. Así que pues nada, no siendo más, nos despedimos y que la luz siempre brille para todos. Amén. Bendiciones. Bendiciones, adiós.